Buenos días, bienvenidos a este cuarto video sobre Fourier. En él vamos a ver un poco cómo fue la vida de Fourier, tratar de desarrollar una mini biografía que nos muestre un poco el contexto histórico en el cual sus teorías dieron nacimiento. Acá hay un muy lindo retrato de Fourier, hecho por Leopold Boilly en 1822. Es un grabado sobre un óleo y que lo muestra en su adultez, en su periodo de mayor producción matemática. Fourier nació en Auxerre, en una ciudad pequeña del centro de Francia, en la Borgoña francesa, más o menos a 150 kilómetros de París, y fue hijo de un sastre, o sea, de una familia no acomodada, de una familia de recursos económicos limitados, no era una persona de dinero, y tuvo la desgracia de quedar huérfano de padre y madre a los 10 años. Sin recursos económicos, en la época hubiera sido normal que un chico de esa edad comenzara a trabajar y no a estudiar. Pero Fourier tiene muchas inquietudes con la matemática y la cultura y pudo entrar a la Escuela Real Militar de Auxerre a hacer una especie de secundaria, lo que sería para nosotros ahora una secundaria. Ya en esa escuela demostró un gran interés por la matemática. Dicen que se leyó toda la biblioteca de matemática de la Escuela Militar de Auxerre, más toda la producción matemática de la ciudad de Auxerre, e incluso a los 15 años, trabajando en el Tratado de Mecánica de Bussot, un libro muy famoso en la época, de 6 tomos, escribe un artículo y gana un premio de la región, con lo cual pudo seguir con su beca en la escuela militar. Termina ese periodo de estudio y sin recursos económicos ve que lo más interesante que puede hacer es entrar a la carrera religiosa, que le permitía una manutención suficientemente buena y un modo de vida suficientemente bueno como para poder seguir trabajando en matemática. Pero no era la vocación religiosa la verdadera vocación de Fourier, como él lo dice en algunas cartas. Mientras está en la abadía de Saint-Benoît en Auxerre, sigue trabajando en matemática y manda un trabajo a Francia, a París, que fue bien recibida por la comunidad matemática de entonces. Sin embargo, en 1787, Fourier le escribe a un amigo y dice, a los 21 años de edad, dice: ayer cumplí 21 años. A esa edad, Newton y Pascal ya habían alcanzado la inmortalidad por su trabajo. O sea, Fourier se tenía mucha confianza en ese momento, siendo tan joven y tan escaso de recursos, en que su trabajo iba a ser reconocido en algún momento. Termina el periodo en la abadía, no toma los votos religiosos, como ya se esperaba de antemano, y manda un trabajo a París, a la Escuela de Ciencias Reales en París, sobre ecuaciones algebraicas. Es aceptado y lo va a leer. Tiene éxito entre sus colegas matemáticos, o sea, muestra que tiene uñas para guitarrero en ese momento, pero el año era 1789, el año de la Revolución Francesa. Fourier vuelve París estaba hecho un polvorín en ese momento. Fourier vuelve a Auxerre, empieza a dar clases en algunos colegios para mantenerse, mientras el caldo revolucionario va creciendo en toda Francia y en 1793, cuando Inglaterra le declara la guerra a Francia, Francia, al haber generado la revolución, era una gran amenaza para todas las monarquías que la rodeaban, Alemania, España, Inglaterra le declara la guerra, y Fourier, estando en Auxerre, ya simpatizaba con las ideas de la revolución, libertad, igualdad, fraternidad, y se une al Comité Jacobino de Auxerre. Escribió en ese momento que a medida que se desarrollaron las ideas naturales de igualdad, fue posible concebir la sublime esperanza de establecer entre nosotros un gobierno libre, exento de reyes y sacerdotes, y liberar de este doble yugo al suelo de Europa, usurpado durante tanto tiempo. Rápidamente me enamoré de esta causa
en mi opinión, la más grande y hermosa que cualquier nación haya emprendido. O sea, Fourier se convirtió en un defensor de las ideas de la Revolución Francesa, pero al estar en la sección o en la facción de los jacobinos, no estaba de acuerdo, pese a estar en esa facción, no estaba de acuerdo con el terror impuesto por Robespierre, la cabeza central de los jacobinos en París. Tanto es así que dice algunas cosas que no le gustan a Robespierre, en contra del terror, y Robespierre lo encarcela. Lo encarcela en Auxerre y se supone que lo van a guillotinar, a matar. Afortunadamente para él, en 1794, Robespierre mismo es guillotinado, con lo cual la cosa cambia y Fourier es liberado. Luego de la caída de Robespierre, Fourier es liberado en Auxerre junto con todos los jacobinos que estaban detenidos en ese momento, viaja a París y lee en la Escuela Normal de Ciencias de París un trabajo sobre ecuaciones algebraicas. Es muy importante esto porque ahí conoció a Lagrange y Laplace, dos de los más grandes matemáticos de Francia y de la época en ese momento, que lo apoyan y le piden que vaya a enseñar matemática a París, a estudiar y a enseñar matemática a París. Sin embargo, en ese momento, mientras estaba en París, la sección jacobina de la revolución retoma el poder, la sección de Robespierre retoma el poder y Fourier es nuevamente condenado a muerte. Dicen que estuvo muy cerca de ser guillotinado, pero una petición muy fuerte de los colegas docentes de Fourier en la escuela normal y de los alumnos de la escuela logran interceder y lo liberan nuevamente. O sea, estuvo en dos momentos de su vida, condenado a muerte y a pasos de ser guillotinado. Ya es mucho para una persona eso, ¿no? Pero bueno, tenía muy poca edad y comienza a dar clases en la Escuela Politécnica, que recién creada en 1797, recién creada en París. La Escuela Politécnica de París fue un modelo de nuevas universidades dedicadas a la ciencia en el mundo. Tomaban las ideas de libertad, fraternidad, igualdad, y a partir de ahí fue el punto de excelencia de la ciencia francesa hasta el día de hoy. Tuvo varios premios Nobel y casi todo francés importante en ciencia o en ingeniería estuvo en contacto en algún momento con la Politécnica. Es interesante ver las reglas que la Escuela Politécnica dictó cuando empezaron las clases en 1797. Decían que las clases debían ser dictadas de pie, sin notas preparadas, o sea, los docentes no podían llevar apuntes, tenían que dar las clases de memoria. Los profesores debían aceptar preguntas de los alumnos cuando las hicieran. Y se esperaba que los profesores investigaran activamente en el campo que enseñaban. Estas reglas, algunas de ellas se siguen cumpliendo. Por suerte no la de estar de pie, ni la de dar todo de memoria, pero dio un giro la enseñanza universitaria en el mundo con esta escuela politécnica y muchas de esas consecuencias las tenemos hoy en día. Nuestras clases se parecen bastante más a esto que lo que eran las clases previas a la Revolución Francesa. Acá hay un grabado muy lindo de 1790 de la escuela politécnica con el edificio que se usó ya en la época de Fourier, a fin de la época de Fourier. Y en esta foto, esta es una foto de la Escuela Politécnica en la actualidad. En realidad, la parte más importante de la Politécnica actual se da en un edificio muy moderno, no en este, pero este edificio sigue conservando la parte más académica, más palaciega, y sigue siendo la referencia universal para la escuela. Pero la tranquilidad académica no le duraría mucho a Fourier. En 1798, lo llama Napoleón junto a un grupo muy grande de científicos para acompañarlo en la campaña a Egipto. Napoleón, que ya era el principal jefe militar de la revolución, que estaba abocado a defender las fronteras de Francia de las monarquías que lo rodeaban,
que querían obviamente destruir el impulso revolucionario, cuyo principal enemigo era Gran Bretaña, decide invadir Egipto y Siria para cortar la línea de suministros de víveres y de insumos de guerra a Inglaterra, que había perdido la gran provisión de suministros desde las colonias americanas, después de la Revolución Norteamericana. Entonces Napoleón decide ir a Egipto, embarca en 1798, y muy rápidamente gana las batallas de Alejandría en la costa de Egipto y del Cairo, la capital de Egipto. Junto con Napoleón, ya dijimos, iba Fourier, pero iban 165 científicos que tenían por misión estudiar la cultura egipcia, desarrollar un poco la relación entre Francia y Egipto. Napoleón pensaba quedarse mucho tiempo en Egipto. A esta legión se la llamó la Legión de la Cultura, y Fourier formó parte de esa legión. Se establece en la ciudad de Rosetta, la actual Rashid, en Egipto, y desde ahí empieza a establecer una serie de pasos, sobre todo excavaciones, para entender un poco el antiguo esplendor de la cultura egipcia. En 1799, unos soldados que estaban haciendo una trinchera para evitar el desembarco de las tropas británicas en la costa del Mediterráneo, encuentran una piedra muy, muy particular, que tenía inscripciones bastante raras. La piedra es llevada a las oficinas de Fourier y de sus colegas, y se dan cuenta enseguida de la importancia del descubrimiento. Esa piedra tenía una parte escrita en jeroglíficos egipcios, que nadie sabía leer hasta el momento, una parte escrita en demótico. El demótico era, vamos a ver la piedra de Rosetta. Esta es una foto de la piedra tal cual se ve ahora en el Museo de Londres, y esta es una fotografía más interesante donde se ven en negativo los tres tipos de inscripciones que tiene la piedra. Arriba se ve una inscripción en jeroglíficos antiguos que hasta ese momento nadie sabía leer. En la parte media hay una inscripción en demótico. El demótico era un idioma, se puede decir que es el copto antiguo, y el copto es el idioma que se habla en Etiopía y en la zona del Alto Valle del Nilo. Y en la tercera parte, en la parte de abajo, estaba escrito en griego. Es decir, se dieron cuenta enseguida que esta piedra podía dar la clave para descifrar los jeroglíficos. La piedra Rosetta fue fechada en el año 196 a.C., o sea, en la época de los Ptolomeos. Afortunadamente, las personas que estaban con Fourier y Napoleón copiaron con mucho cuidado la piedra Rosetta, hicieron varias copias lo más fidedignas posible, que tuvieron una gran importancia en la historia que vamos a contar dentro de un rato. Napoleón empieza a tener problemas con su campaña en Egipto. De hecho, el gobierno local, que era otomano, de los mamelucos, le opone una fuerte resistencia, cosa que él no esperaba, con varias batallas muy fuertes en las cuales perdió Napoleón, y la armada británica, con Nelson al mando, derrotó completamente a la armada napoleónica en la batalla del Nilo, con lo cual la salida de Napoleón de Egipto para Francia, el regreso de Napoleón, estaba totalmente impedido. En 1799 Napoleón es llamado a París, donde es electo como cónsul, o designado como cónsul, y la expedición y los militares quedan en Egipto combatiendo, buscando cosas. En 1801 termina la expedición militar en Egipto, se rinde Francia a Gran Bretaña, y la campaña a Egipto de los científicos vuelve en un buque inglés y le dejan llevar las cosas que habían encontrado, una gran cantidad. Muchas de esas cosas están hoy en día en el Louvre en París, en la colección egipcia. Sin embargo, los ingleses se dan cuenta de la importancia de la piedra de Rosetta y no les permiten llevarla. De hecho, la piedra de Rosetta está en la actualidad en el Museo de Londres.
En 1801, Fourier y sus colegas vuelven a París y Napoleón le pide a Fourier que edite en un gran tratado que al final tuvo 22 tomos y se llama La descripción de Egipto, que edite todos los conocimientos que habían encontrado, que habían recabado, que habían conseguido durante la expedición. Fourier se toma ese trabajo muy en serio, que se editó en varias partes desde 1809 hasta 1822. Ese tratado, que acá vemos la portada, es una referencia obligada en la egiptología moderna. Es un libro muy, muy lujoso, con grabados increíbles. E incluso, acá es interesante para nosotros, hay una parte donde se trata de describir cómo era la escala musical que usaban los egipcios en la época de los faraones. Eso está muy en discusión, por supuesto, pero bueno, al menos la música también participó en cierta medida de esta publicación. Para Fourier, este encargo de Napoleón era muy bueno porque le permitía volver a la vida académica, que era lo que él realmente quería hacer. Sin embargo, y contra su voluntad, Napoleón, al ver lo eficaz que fue Fourier en la campaña de Egipto como organizador de grupos humanos, lo nombra prefecto de Isère. Prefecto viene a ser algo así como un gobernador de una provincia muy importante de Francia que está pegada a los Alpes en el sureste francés. Muy importante porque es el paso obligado de las mercaderías que van del Mediterráneo a París. La capital de Isère es Grenoble, que está acá abajo, que acá vemos en el mapa, y Fourier fue gobernador, fue prefecto de Isère desde 1802 hasta 1815. Ahí desarrolló una tarea como gobernador, según dicen, de las mejores que hubo en el siglo XIX, hizo muchísima obra pública, creó escuelas, le dio un salto muy importante a la economía del lugar, diversificando la producción. Bueno, en general fue lo que se dice un gobernador muy, muy eficaz en su gestión. Mientras hacía eso, seguía con la matemática, que era su gran pasión, y hay una anécdota muy interesante que vale la pena contar. Este es Jean-François Champollion. Champollion tenía 11 años cuando lo llevan a la oficina de Fourier en Grenoble. Champollion era un chico prodigio en cuanto a lenguas, era un lingüista natural, un talento lingüístico increíble. Dicen que a esa edad, a los 11 años, ya hablaba latín, griego, hebreo, árabe, etíope, caldeo, increíble. Por supuesto que ni le preguntaban por inglés, italiano, francés, alemán, que seguramente ya los conocía a la perfección, y se lo llevan a Fourier para que vean si ese chico podía tener algún tipo de apoyo del Estado. Dicen que Fourier lo atendió, es una anécdota no muy segura, pero que está en varios libros. Fourier lo atendió a Champollion, que era un chico de 12 años, que se puso a jugar con las cosas de Egipto que estaban todas desparramadas por la oficina de Fourier. Y en un momento le pregunta a Fourier, ¿y esto cómo se lee? Él, que era un lingüista natural, no podía leer los jeroglíficos. Y Fourier le contestó, nadie sabe cómo se lee eso, es un lenguaje perdido. Y Champollion, dicen, según la anécdota, le contestó que él lo iba a poder leer. Pues la cuestión es que Fourier le da una especie de beca a Champollion y se convierte en su tutor, en su protector. Y Champollion empieza a obsesionarse muy fuertemente con la lectura de los jeroglíficos. Cuando vimos el mapa de Grenoble, acá, vemos que Grenoble está muy cerca de Turín, de Torino, en Italia, que es una ciudad importante para los egiptólogos porque el duque de Saboya, durante el siglo XVIII, había juntado la mayor colección de papiros egipcios que se conoce, quizá hoy en día solamente comparable con la colección del Cairo, del Museo del Cairo en Egipto. Y Champollion tenía un acceso muy fácil a Torino, para ver esos papiros. Bueno, la cuestión es que Champollion se dedica muchísimo tiempo a estudiar esto, se obsesiona con los jeroglíficos, entra en competencia con Inglaterra, con
Thomas Young, que estaba intentando descifrar la piedra Rosetta en Inglaterra. Young no le deja ver la piedra Rosetta, por lo cual las copias que tenía Fourier, que había traído de Egipto, eran muy importantes para Champollion. Bueno, después de muchas vueltas, que están en unos libros muy, muy interesantes, Champollion logra descifrar los jeroglíficos egipcios en el año 1822. Dicen que fue, bueno, también está en muchos libros esta anécdota, que Champollion, cuando logró una correspondencia entre los símbolos de los jeroglíficos y un alfabeto fonético, de un día para otro pudo empezar a leer los jeroglíficos como si fuera francés. O sea, podía leer estas cosas, que eran incomprensibles hasta el momento, de corrido. Bueno, lo que hizo Champollion fue ir a Turín a leer los papiros, empezó a hacer una historia de Egipto ya con datos reales, no con suposiciones más o menos fantasiosas, y termina yendo a Egipto a leer todas las inscripciones que estaban en los monumentos, Abu Simbel, Karnak, en el interior de las pirámides y demás. Una anécdota cómica es que en la primera expedición a Egipto de Champollion se quedó como departamento en la tumba de Ramsés en el Cairo. Bueno, a partir de ese momento, la piedra de Rosetta, que fue la clave de la decodificación de los jeroglíficos, se empezó a convertir en una especie de rockstar internacional. Hoy en día está en el Museo Británico. Acá tenemos una foto de la exposición, es uno de los objetos más buscados en el Museo Británico. La casa de Champollion, en Figeac, en Francia, que es una casa normal, tiene hoy en día una piedra de Rosetta gigante en el piso del patio, como homenaje a su trabajo. Y por supuesto no podía faltar la remera piedra de Rosetta. Napoleón pierde en la batalla de Waterloo frente a Wellington en 1815, con lo cual el cargo de prefecto de Isère también lo pierde Fourier en Grenoble y vuelve a su tan querida vida académica. Mientras tanto, mientras fue gobernador de Isère, Fourier siguió trabajando fuertemente en matemática y cuando volvió de Egipto se interesó especialmente en la teoría del calor. En 1802 empezó a trabajar en ese tema y en 1807, mientras era gobernador de Isère, manda un trabajo al Instituto de Ciencias de París, que es leído y que no tiene una gran recepción por parte de los matemáticos más grandes de la época, especialmente Laplace y Legendre. Sin embargo, ese trabajo está considerado hoy como una especie de punto de inflexión en la matemática del siglo XIX. Aparentemente el trabajo no tenía defectos en sí, sino que, como dice John Herbel, el biógrafo de Fourier más importante, su teoría estaba escrita con una claridad ejemplar desde el punto de vista lógico-matemático, y el hecho de no haberse convencido a Laplace y a Legendre demuestra la originalidad de sus puntos de vista. Es decir, era demasiado novedoso para la época para que fuera aceptado tan fácilmente. Las objeciones más importantes que recibió el trabajo de Fourier sobre transferencia de color, y donde por primera vez se nombra una serie de funciones trigonométricas que hoy conocemos como la serie de Fourier y que ya vimos en videos anteriores, la objeción más importante es el tema de la convergencia, que es simplemente cómo demostrar que esa suma de señales trigonométricas, sinusoidales para nosotros, converge o se convierte en la función compleja que estamos intentando analizar. El tema es que en la época de Fourier la noción de convergencia, si bien existía por supuesto, no tenía una formulación matemática clara. La noción de convergencia necesita las nociones de inecuaciones, mayor, menor, y la idea de límite, que recién fue desarrollada en el siglo XIX por Cauchy, que trabajó con la serie de Fourier, y la demostración de la convergencia de la serie fue terminada recién por Dirichlet en una parte y por Lebesgue en 1906 por otra.
cierra en 1906 cuando Henri Lebesgue establece en una publicación que la serie de Fourier de cualquier función integrable, convergente o divergente, siempre se puede integrar término a término. Es decir, los trabajos de Fourier de 1808, 1811 y su enorme tratado de la teoría analítica del calor, que acá estamos viendo, establecían asunciones que fueron probadas más adelante, o sea, eran consideradas verdaderas desde el punto de vista matemático, demostradas desde el punto de vista matemático. Es interesante en una parte del tratado de la teoría analítica, que acá se ve, que aparece con mucha claridad la serie de Fourier que tanto hemos estudiado en estos videos. Como dato de interés, en este libro también Fourier se puso a estudiar la conservación de calor de la esfera terrestre, de la Tierra, y encontró que si mantuviese calor solamente por radiación solar y por acumulación de calor en su masa, la Tierra debería ser mucho más fría de lo que realmente es. Y propuso que había una conservación de calor dada por la atmósfera. Es decir, fue el primer científico que planteó lo que hoy se conoce como efecto invernadero. Bueno, Fourier fue parcialmente reconocido en vida porque las convergencias se demostraron más allá de su fecha de muerte, que fue el 16 de mayo de 1830, y su tumba está hoy en el cementerio de Père Lachaise, uno de los cementerios más importantes de París y más pintorescos de París. Bueno, creo que fue interesante ver así muy rápidamente la vida de este hombre, que estuvo muy lejos de lo que uno esperaría de un matemático encerrado en un laboratorio o en una torre de cristal. Fue un hombre de su tiempo, muy involucrado en la política, en la cultura, en la educación de su época, y que por ese talento increíble que le dio la naturaleza o la mamá, pudo desarrollar una vida en paralelo en el mundo de la matemática, que es la que ha dejado consecuencias enormes en la historia siguiente de la humanidad. Hoy en día las teorías de Joseph Fourier siguen siendo teorías básicas y fundamentales de la matemática y las usamos, por ejemplo, en acústica, nosotros. Cuando uno ve el sistema de Fourier, en acústica lo usamos linealmente en el tiempo, o sea, estamos viendo funciones en el tiempo, pero también se pueden hacer estudios de funciones en el espacio, colocando una serie de Fourier en el eje X y una serie de Fourier en el eje Y, y armando figuras por suma de armónicos espaciales. Para terminar este video, vamos a ver un muy simpático diagrama donde se imita el perfil del rostro de Fourier con su serie en dos dimensiones. Con esto terminamos la charla de hoy y los esperamos en el próximo video, donde vamos a ver sobre todo aplicaciones musicales del teorema de Fourier. Hasta el próximo video.